El martes pasado dejamos a Kafka con una visión muy particular del matrimonio. En su fantasía, Feliz y él se asemejaban a una pareja de enamorados que, atados por las muñecas, eran conducidos a la guillotina durante la sangrienta Revolución Francesa. Eso era para él el matrimonio. Empezaba el año 1913 cuando le escribió este pensamiento. Ni siquiera hacía un año que conocía a Feliz. No se habían vuelto a ver en persona desde su primer encuentro en Praga, pero ya se habían confesado por carta que se querían. Kafka escribía a Feliz obsesivamente, como ya dije el otro día, a veces hasta 2 cartas diarias, y le exigía a ella que le correspondiese con igual intensidad. Cuando las cartas de la amada se retrasaban, aunque fuera solo un día, a él le asaltaban negros pensamientos. Pensaba que Feliz se había cansado de él e iba a abandonarlo. Y enseguida volvía a escribirle otra vez para suplicarle que no lo hiciera. Kafka no disimulaba ningún rasgo de su complicada personalidad, obsesiva y neurótica. Todo cuanto sentía, fuera bueno o malo, se lo contaba a Feliz. Descargaba en ella el peso de las propias extravagancias, de los propios miedos y las propias indecisiones. Solía decirle que su vida era un horror, literalmente. La principal amargura era la falta de tiempo para escribir. El trabajo oficinesco le impedía llevar una vida de escritor, que era la que él quería llevar. Además, se sentía ahogado en Praga y aborrecía la vida familiar con sus pequeñas imposiciones. Detestaba la falta de intimidad en aquella vivienda donde él habitaba con su familia, en la que su habitación podía ser asaltada en cualquier momento por algún miembro de la casa. Del mes de octubre de 1912 proviene un pequeño texto titulado Gran Ruido, que Kafka publicó en una revista de literatura a modo de pequeña venganza hacia su ruidosa familia, porque en este texto se describía el ruido que le rodeaba a él, que estaba en una habitación donde podía entrar porque tenía 2 puertas la habitación, entonces para pasar a un balcón que había pues podían entrar en cualquier momento en su habitación y luego la casa pues era muy ruidosa, claro. Entonces Arturo nos va a leer el texto este que se llama Gran Ruido. Estoy sentado en mi habitación, en el cuartel general del ruido de la vivienda entera. Oigo cerrar de golpe todas las puertas. Mediante su ruido, únicamente se me ahorran las pisanas de quienes pasan corriendo entre ellas. Pero incluso así, aún oigo el golpeteo de las puertas del horno al cerrarse en la cocina. Padre irrumpe por las puertas de mi habitación y la atraviesa arrastrando su albornoz de noche. En la habitación de al lado raspan las cenizas de la estufa. Vali pregunta a través de la antesala, gritando cada palabra, si ya se ha limpiado el sombrero de padre. Un chistar que quiere ser amigable para conmigo eleva aún más los gritos de una voz que responde. Llaman al timbre de la puerta de la vivienda y el ruido parece el de una garganta acatarrada. Se abre luego con el cantar de una voz femenina y se cierra al fin con un seco y varonil portazo que resume de la manera más despiadada. Padre se ha ido. Ahora empieza el ruido más suave, más disperso y desesperanzado, liderado por el canto de los 2 canarios. Anteriormente pensé, y con los canarios se me ocurre otra vez, si no debería abrir la puerta hasta dejar una pequeña rendija, e igual que una serpiente, deslizarme hasta la habitación de al lado y de este modo, desde el suelo, pedirles a mi hermana y a su señorita silencio. Este fue un pequeño texto que publicó. Aquí está la vivienda donde él vivía entonces. Ahí esta era su habitación, esta era la de los padres. Y para pasar
a esta habitación tenían que pasar por la habitación de Kafka, ¿no? Entonces eso, claro, pues le molestaba muchísimo. Bueno, pues en este cuartel del ruido, que era su habitación, se hallaba Kafka adormilado en su cama un domingo por la mañana. Estaba triste porque no recibía carta de Feliz. También había correo los domingos. El correo era muy activo entonces. Y él cuando entonces se puso a pensar, bueno, estaba triste, estaba acostado en la cama y entonces empezó a pensar en sí mismo y en su familia. Y de repente tuvo la sensación de ser un bicho raro en aquella casa. ¿Qué tenía que ver él con esas personas que le rodeaban? Se sentía extraño. En estas cavilaciones le vino a la mente una ocurrencia, que iba a ser la primera frase de un relato. Y la frase es esta. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. La frase le vino en alemán, por eso cometo la pedantería de decirla en alemán. Bueno, es una frase modélica en su concisión. Mi traducción es esta. Cuando Gregor Samsa una mañana despertó de sueños inquietos, se encontró en su cama transformado en un bicho monstruoso. Con esta afortunada ocurrencia inicial comenzó una de las historias más sorprendentes de la literatura mundial. Kafka la tituló Die Verwandlung, literalmente la transformación, pero ha sido luego conocida mundialmente como la metamorfosis. Luego, al final, hablaré un poco del título. Contento por el relato recién iniciado, Kafka le anunció a Feliz que estaba escribiendo una historia que iba cobrando dimensiones inesperadas. Pensó que iba a ser un pequeño relatito, pero luego se fue haciendo más grande. Ante la solicitud de ella para que se la dejase leer cuando la terminara, le contestó que con gusto se la leería él mismo en voz alta, pero que a la vez tendría que sostener su mano. Y cito, pues la historia es espantosa y te dará mucho miedo. Si bien, apostillaba el enamorado, lo que verdaderamente debe de estar dándote miedo son mis cartas de todos los días. En 3 semanas, escribiendo por las noches y pese a la interrupción de un inoportuno viaje de trabajo de 3 días, quedó concluido el relato. Kafka le aseguró a Feliz que no estaba satisfecho del todo con el resultado, porque Kafka nunca estaba contento con lo que escribía, menos con el relato de la condena, que el otro día hablamos de él. Para que le hubiera salido un relato redondo, explicó, tendría que haberlo escrito casi sin interrupción, en 2 sesiones de 10 horas cada una. Solo así hubiera mantenido intacta su fuerza, que había ido declinando a causa de tantas interrupciones en su composición. Bueno, recordemos que la situación ideal para Kafka era escribir una historia de un tirón, ¿no? Como le había sucedido con La condena, que ya lo he dicho antes. Pese a su mencionado descontento, Kafka leyó este relato pocos días después en casa de sus amigos y cosechó admiración. En 1915 apareció publicado en la revista Die Weißen Blätter y en 1916 lo publicó el editor Kurt Wolf en forma de libro. Tuvo 2 ediciones más y fue, en vida de Kafka, una novela medianamente conocida. Aquí tenemos la portada de la novela en 1916. El argumento de la transformación es sencillo y seguramente conocido de todos ustedes. Gregor Samsa, un joven viajante de comercio, despierta una mañana convertido en un insecto de gran tamaño. Kafka no dice expresamente que fuera un insecto, pero la descripción posterior del bicho así lo determina. En la edición del libro pidió al editor que no reprodujeran ningún tipo de bicho en la cubierta, ni insecto ni nada, que cada lector se imaginara lo que quisiera. Los lectores de la transformación se han imaginado pues, que Gregor se había convertido en una cucaracha, en un chinche o en un escarabajo. Pero Kafka no determinó qué bicho era. Bien, el padre, la madre y la hermana de Gregor se sobresaltan e inquietan la mañana de la transformación del hijo, en cuanto advierten que no se levanta
y que en contra de su inveterada costumbre ha dejado pasar la hora de ir al trabajo. Él es el sostén de la familia. La familia, ni el padre ni la madre ni la hija trabajaban. Él es el que gana el dinero para sostener a la familia. Temen que esté enfermo, pero pronto constatan con horror que Gregor se ha transformado en un bicho monstruoso. Se llevan un gran disgusto, como es natural, y no tienen más remedio que cargar con esa desgracia. Una desgracia que hay que mantener oculta y que tendrá efectos de todo tipo en la familia, incluso positivos, puesto que su ausencia la pone en movimiento. La ausencia del hijo pues hace el padre volverá a trabajar y también la madre y también la hija se movilizan y encuentran trabajo. Al final de la historia, Gregor muere de inanición y también de soledad. Su cuerpo, seco y esmirriado, es barrido por la criada con una escoba y arrojado a la basura. La familia respira aliviada. Todos piensan en comenzar una nueva vida. Esto es una fantasía que le surgió a Kafka aquella mañana y entonces pensó, si yo me marchara de mi familia, pues este ambiente sería más respirable para todos, ¿no? Pero bueno, pero para él mismo también, el primero. Ahora Arturo nos va a leer dos pequeños fragmentos de la transformación. He elegido la parte primera y la parte última, y porque bueno, sacar textos del medio pues no tiene sentido. Es un relato que hay que leerlo todo seguido también para darse cuenta de la maravilla de la prosa de Kafka. Esto es solamente una mínima impresión. El comienzo del relato. Cuando Gregor Samsa una mañana despertó de sueños inquietos, se encontró en su cama transformado en un bicho monstruoso. Yacía sobre la especie de caparazón que era su dura espalda y vio, al alzar un poco la cabeza, su vientre pardo y abombado, dividido por anillos en forma de arco, en lo alto del cual la colcha de la cama, a punto de resbalarse por completo, apenas podía sujetarse. Sus numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el resto de su envergadura, se agitaban impotentes ante sus ojos. ¿Qué me ha pasado?, pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación de ser humano, solo que un poco pequeña, permanecía en calma entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se desparramaba una colección de muestras de tela desempaquetada de cualquier manera, Samsa era viajante, pendía la imagen que él había recortado recientemente de una revista ilustrada y puesto en un precioso marco dorado. Representaba a una dama que, ataviada con un sombrero de piel y una boa de piel, se sentaba erguida alzando hacia el espectador un pesado manguito de piel en el que escondía su antebrazo. La mirada de Gregor se dirigió después a la ventana y el tiempo nublado. Se oían las gotas de lluvia golpear contra la hojalata de la ventana. Lo puso muy melancólico. ¿Y si siguiera durmiendo un poco más y me olvidara de todas estas tonterías?, pensó. Pero esto era algo completamente irrealizable, puesto que estaba acostumbrado a dormir sobre su lado derecho y en su estado actual no podía colocarse en esa postura. Por mucha fuerza que empleara para impulsarse sobre su parte derecha una y otra vez, se balanceaba hasta quedar de espaldas de nuevo. Lo intentó al menos 100 veces. Cerró los ojos para no tener que ver las patas agitándose y solo cedió cuando empezó a sentir en el costado un leve dolor sordo que nunca había sentido. ¡Ay, Dios!, pensó, qué oficio más cansado he elegido. Día sí, día no, de viaje. Final de la transformación. Luego salieron los tres juntos de la casa, el padre, la madre y la hija, algo que llevaban meses sin hacer, y viajaron con el tranvía a las afueras de la ciudad.
El vagón en el que se habían sentado los tres solos estaba enteramente iluminado por la cálida luz del sol. Cómodamente reclinados en sus asientos, hablaron de las perspectivas de futuro y encontraron que éstas, contempladas de cerca, no eran malas en absoluto, pues sus tres colocaciones, sobre las cuales, por cierto, todavía no se habían preguntado unos a otros, eran muy favorables y, sobre todo, muy prometedoras para el porvenir. Como era natural, se lograría más fácilmente una mayor e inmediata mejora de la situación actual con un cambio de vivienda. Ahora querían coger una más pequeña y barata, pero mejor situada y, sobre todo, más práctica que la actual, que había sido elegida por Gregor. Mientras conversaban así, el señor y la señora Samsa, al ver a su hija cada vez más animada, se dieron cuenta casi a la vez de cómo, en los últimos tiempos, a pesar de todas las desgracias que habían hecho palidecer sus mejillas, había florecido como una bella y lozana muchacha. En silencio y casi de manera inconsciente, entendiéndose con la mirada, ambos pensaron que había llegado el momento de buscarle un buen marido. Y para ellos fue como una confirmación de sus nuevos sueños y buenos propósitos cuando, al llegar al destino de su viaje, la hija se levantó a la primera y estiró su cuerpo joven. Cuando se publicó La Transformación, aparecieron algunas reseñas positivas del libro, entre ellas una muy elogiosa del escritor Franz Werfel. Este le dijo a Kafka de viva voz, al encontrarse con él en Praga, que solo por ser el autor de ese relato magnífico, si muriera en ese mismo instante, pasaría ya a la gloria de los inmortales. Los pasmados lectores de esta extravagante historia se hacían cábalas sobre su significado profundo. Suponían que esa mezcla de realidad cotidiana y fantasía tenía que ser una metáfora de algo, porque les parecía imposible que alguien escribiera en serio una cosa así sin la intención de lanzar un mensaje. Como testimonio de esta idea ha quedado una carta que un lector de La Transformación le envió a Kafka para pedirle que por favor le explicara qué había querido decir con esa historia. Carta del doctor Siegfried Wolf pidiéndole a Kafka que le explique qué significa el relato La Transformación. Muy estimado señor, me ha hecho usted desgraciado. Compré su transformación y se la regalé a mi prima, pero no consiguió encontrarle sentido a la historia. Mi prima dio a leer el libro a su madre, pero tampoco ella consiguió encontrarle ningún sentido. Su madre pasó el libro a mi otra prima y tampoco ella logró entender qué significa. Así que me han escrito a mí. Se supone que yo debo aclararles la historia, ya que para algo soy quien ostenta el título de doctor en la familia, pero yo no sé qué decir. Señor, pasé meses en las trincheras combatiendo a los rusos sin pestañear, pero no podría soportar que mi buena reputación se fuese al diablo ante mis primas. Solo usted puede ayudarme. Tiene que hacerlo, porque usted me ha metido en este lío. Así que, por favor, dígame qué es lo que tienen que pensar mis primas de la transformación. Con mis mayores respetos, suyo, doctor Siegfried Wolf. No se ha conservado ninguna respuesta de Kafka y probablemente no le contestó nunca, porque Kafka no explicaba nunca sus escritos, no daba explicaciones de lo que él... Bueno, se ha interpretado este relato desde un punto de vista autobiográfico, ¿no? De que Kafka era el bicho que se sentía ahí en la familia. Bueno, eso ya lo hemos visto antes. Desconocemos la reacción que tuvo Feliz al leer la historia de terror escrita por su enamorado. Kafka le pidió en varias ocasiones que le diera su parecer, pero Feliz callaba y él no tenía más remedio que aguantarse. En el fondo,
sabía que para ella significaban muy poco sus escritos. Y así era. Feliz tenía el afán de Kafka por escribir como una rareza con la que había que condescender y esperaba que cuando se casaran su marido se olvidaría de esta extravagancia. Más realista que Kafka, deseaba que su enrevesada relación epistolar concluyera en matrimonio y en hijos. Kafka, en cambio, se mostraba renuente ante esta perspectiva de vida tan evidente y burguesa que planeaba para él su enamorada. Por mucho amor que exigía de la amada, de cuando en cuando le recordaba que lo más importante para él era escribir y que los demás afanes de la vida le parecían secundarios. Quería compartir su vida con ella, pero antes tendría que entender que su vital consagración a la escritura era una tarea que exigía sacrificios especiales. Escribir, le decía, significaba soledad y aislamiento. Por eso, la vida ideal que él anhelaba tal vez no fuera muy del agrado de Feliz. A este respecto, el 15 de enero de 1913, Kafka le escribía a Feliz. Me dijiste en una ocasión que querías sentarte a mi lado mientras yo escribiera. Piensa, sin embargo, que entonces no podría escribir. Tampoco es que pueda mucho en general, pero en este caso no podría nada en absoluto. La soledad nunca es suficiente soledad cuando uno escribe y nunca reina el suficiente silencio alrededor. La noche nunca es suficiente noche para llevar a cabo mi tarea. A menudo he pensado que la mejor forma de vida para mí sería hallarme en lo más profundo de un gran sótano totalmente cerrado, a solas con mis utensilios de escritura y una lámpara. Me traerían la comida y la dejarían siempre lejos de mi habitación, en la puerta más exterior del sótano. Mi único paseo diario consistiría en andar el camino para ir a buscar la comida, en bata de estar en casa, atravesando todas las estancias abovedadas del sótano. Después volvería a mi mesa, comería con lentitud y concienzudamente y enseguida me pondría otra vez a escribir. Lo que escribiría entonces, ¿de qué profundidades lo extraería sin esfuerzo? Pues la concentración más extrema no conoce el cansancio. 5 meses más tarde le decía Kafka a Feliz: para escribir necesito aislarme, pero no como un ermitaño, sino como un muerto. Kafka trataba de convencer a Feliz de que su afán literario no era una afición que pasaría a segundo plano cuando formaran un hogar. A este respecto se lo dejaba bien claro. No tengo ningún interés literario, sino que yo mismo consisto en literatura. No soy ni puedo ser otra cosa. Pese a todas las proclamas de Kafka a favor de su escritura y haciéndole ver a Feliz que si se casaban su matrimonio sería todo menos convencional, ella no se daba por disuadida y continuaba atada a Kafka por las cartas. Ahora bien, como Feliz no era tonta y veía que Kafka era una persona indecisa y caótica en sus emociones, y como ella misma se veía desbordada por la situación y llegó a no ser capaz de distinguir lo que había de verdad y de fantasía en aquel hombre que la cortejaba de una manera tan apremiante y rara, recurrió a una observadora externa en busca de consejo. Pidió a su amiga Grete Bloch que aprovechara un viaje de trabajo a Praga para entrevistarse con Kafka y sondearlo sobre sus verdaderas intenciones como futuro marido. Kafka y Grete se vieron en Praga. El escritor se sorprendió al encontrarse con una mujer joven que le pareció interesante. Enseguida le aseguró de viva voz que quería a Feliz y que estaba dispuesto a casarse con ella. El encuentro con Grete Bloch dio pie a Kafka para entablar con ella una correspondencia en paralelo con las cartas a Feliz. A Grete le confesaba cosas que no le decía a la otra, a la vez
que le hacía multitud de preguntas y le pedía con insistencia que respondiera a sus cartas lo más rauda posible. Depositó en ella tal vez demasiada confianza. Se conservan también algunas cartas de Kafka a Grete Bloch y son también muy entretenidas porque le dice: escríbame, señorita, que no me escribe, tal cual. En casi 2 años que Kafka y Felice llevaban de relación, solo se habían visto personalmente 3 veces. Kafka había ido a verla a Berlín. El viaje era largo y el tiempo que podía permanecer en la ciudad era muy corto, pues las visitas tuvieron lugar en periodos laborales y no en vacaciones. En las vacaciones nunca coincidían. Y Kafka tenía que regresar enseguida a Praga. En Berlín, Kafka se alojaba en el Hotel Ascaniser Hof y junto a la estación de trenes. A Felice solo podía verla fugazmente durante algunas horas y únicamente tenían tiempo para dar un inocente paseo por un parque y disfrutar de un breve almuerzo. Y encima, una vez que fueron al parque de Grünewald, pues le pusieron una carabina. Una familiar de Felice iba acompañándoles, ¿no?, para que no se quedaran solos. Felice descubrió con sorpresa en una de esas visitas que su futuro marido era un vegetariano acérrimo y le sorprendió oírle decir que esperaba que el futuro hogar que fundarían ambos también iba a ser totalmente vegetariano. Ella no entendía qué quería decir con eso. Felice miraba estupefacta cómo Kafka pedía en un restaurante que le trajeran nueces y almendras y cómo masticaba cada bocado durante una eternidad, a fin de digerirlo mejor. Él ya le había advertido a Felice sobre estas visitas a Berlín. Le había escrito: «Te torturo con mis cartas, amor mío, pero más te torturaría si me vieras en persona». Kafka, a su vez, miraba con sorpresa la boca de Felice, en la que relucían unos cuantos dientes de oro. Los implantes de dientes de oro eran comunes en la época, y Felice se había sometido a un intenso tratamiento a fin de sustituir sus dientes cariados por unos nuevos y brillantes. La visión de la dentadura áurea y refulgente de Felice tuvo su comentario por parte de Kafka en una carta a Grete Bloch. Grete le había escrito que tenía problemas dentales. Kafka, que sentía gran animadversión por los médicos y la medicina tradicional, le respondió que una vez que alguien cae en manos del dentista, ya está perdido para siempre. Y entonces se refirió a los dientes de Felice de un modo ciertamente kafkiano. Bueno, Arturo nos va a leer lo que Kafka le escribía a Grete de los dientes de Felice. Para serle sincero, al principio tenía que bajar la vista ante los dientes de Felice. De lo mucho que me horrorizaban ese oro brillante, un brillo realmente infernal, en aquel sitio tan poco adecuado, así como la porcelana de color gris amarillento. Más adelante fijaba la vista deliberadamente en ellos para no olvidarlos, para torturarme y finalmente para persuadirme de que eran efectivamente reales. En un momento de irreflexión incluso pregunté a Felice si no le daban vergüenza esos dientes. Afortunadamente no se avergonzaba, claro está. Sin embargo, ahora me he reconciliado casi por completo con este hecho. Y no por costumbre, pues mal podría haber adquirido todavía la costumbre de mirarla, pues nos vemos muy poco. Ya no desearía eliminar yo esos dientes de oro, aunque no es esta la expresión correcta, dado que nunca he deseado eliminarlos. Ocurre que ahora me parece que casi quedan bien. Se me antojan particularmente precisos. Y lo que no es poco, un defecto humano nítido, amable, siempre evidente, al que la vista no puede sustraerse y que tal vez me acerca más a Felice de lo que lo haría una dentadura sana y en cierta medida también horrible. Aquí no se trata del novio que defiende la dentadura de su novia, sino más bien de alguien que no sabe expresar
correctamente lo que quiere decir, pero que además quiere insuflarle ánimos a usted en el caso, solo en ese caso, de que no le quede una salida que emprender, algo radical contra sus dolores dentales. Pese a las dudas y los comentarios de Kafka sobre Felice, no siempre halagadores, expresados a Grete Bloch, el 1 de junio de 1914, Felice y él escenificaron oficialmente su compromiso de boda. El acto tuvo lugar en Berlín, en casa de la familia Bauer. Los padres de Kafka, acompañados de Otla, asistieron a la ceremonia. Kafka y Felice, cohibidos, se dieron palabra de matrimonio delante de varios invitados de la familia Bauer, que los jalearon jubilosos mientras ellos se sentían abochornados y distantes. Kafka anotó en su diario 6 días después que se había sentido atado como un criminal. Aseguró que fue como si le hubieran puesto cadenas y apostado unos gendarmes junto a él. Estuvo como un muerto durante toda la ceremonia. En vano se esforzaban los presentes por devolverlo a la vida, decía. Y escribía: y como no lo conseguían, se esforzaban entonces por soportarme tal como soy. Notaba que Felice también sufría, y con causa justificada, decía Kafka, porque mientras que para los demás él solo era una rareza circunstancial, para ella constituía una amenaza de por vida. Días después de la ceremonia de compromiso, Kafka se lamentó ante Grete de haber consentido en aquella farsa, asegurándole que él era un ser insociable hasta la locura y que en absoluto podía asumir la responsabilidad de casarse siendo como era. Se lamentaba también por el sufrimiento de Felice y por lo que la haría padecer en el futuro. A Grete le decía: las mujeres suelen ser pacientes, sin duda, pero yo soy capaz de agotar la paciencia de la mejor de las mujeres. Tanto lamento surtió efecto. Precisamente aquellas cartas que Kafka escribía a Grete con tanto afán terminaron por liberarlo de aquella situación que tanto le angustiaba. Grete vio claramente que Kafka no quería casarse y se lo comunicó a su amiga, demostrándoselo con pasajes escogidos de las cartas de Kafka. La reacción inmediata de Felice fue convocar al acusado a Berlín. Delante de testigos debería dar cuenta de su delito. En la tarde del 12 de julio de 1914, apenas mes y medio después del compromiso, se celebró la vista en el Hotel Ascaniser Hof. Estaban presentes como testigos Erna Bauer, hermana de Felice, y Grete Bloch. Felice presentó ante el novio las pruebas incriminatorias, algunos comentarios de Kafka en las cartas a Grete. El acusado guardó silencio y enseguida se dictó sentencia. Felice rompía el compromiso matrimonial y con ello la relación con Kafka. De golpe, Kafka quedó liberado de la carga sentimental que para él suponía Felice. El escritor partió a pasar unos días de vacaciones en la playa danesa de Marilist. La lejanía y el aire puro del Báltico tenían que hacerle olvidar aquel lamentable suceso. Se conserva una postal dirigida a Otla en la que Kafka le decía: estoy relativamente bien. Después de las vacaciones, Kafka regresó a Praga y allí tuvo noticia del estallido de la Primera Guerra Mundial. Por aquel entonces hacía tiempo que jugaba con la idea de despedirse de su trabajo en la compañía de seguros y marcharse a Berlín. En principio quería vivir de sus ahorros mientras trataba de hacerse un nombre como periodista y escritor. Contaba con que el editor Kurt Wolf le ayudaría a trabar contactos en el mundo del periodismo cultural y que incluso le iba a adelantar algún dinero por lo que él pensaba escribir. Este plan de vida se lo había propuesto a Felice y también se lo había comunicado a sus padres. A ninguno les gustó la idea, pero Kafka seguía dándole vueltas. Lo que de verdad quería era liberarse a toda costa de cuanto lo amargaba, sobre todo del yugo de la oficina. Pero la Gran Guerra terminó de golpe con sus ilusiones de liberación. En un primer momento quiso alistarse como voluntario. Hay gente que dice que quería ir al frente para que lo mataran. Bueno, pero sus jefes no se lo permitieron.
los jefes de la compañía de seguros, porque era un funcionario ejemplar. No podían dejar marchar al frente a uno de sus empleados más eficaces e intercedieron para que le declarasen exento del servicio en el ejército por ser imprescindible en Praga. Kafka en esa época estaba totalmente abatido. Ya no tenía a Feliz, no le podía escribir cartas, no podía desahogarse con todos sus traumas, ¿no?, como había hecho hasta entonces. Pero los meses que siguieron fueron muy productivos literariamente. En torno al 11 de agosto de 1914 comenzó a escribir una nueva novela. La tituló El proceso. Contaba la historia de Joseph K., un hombre de mediana edad, apoderado de un banco, al que una mañana unos desconocidos que irrumpen en su habitación le comunican que está detenido y que se ha iniciado contra él un proceso judicial. La primera frase de la novela dice así: Alguien tuvo que haber calumniado a Joseph K., pues sin que hubiera hecho algo malo, fue detenido una mañana. Es como la primera frase de la Transformación, una de las frases más conocidas de toda la historia de la literatura. Con estas palabras comienza una odisea para el protagonista, el cual se enfrenta a un tribunal que parece saberlo todo de él y controla todos sus pasos. El acusado se adentrará en las oficinas de los juzgados, tendrá que contratar a un abogado que le explicará las triquiñuelas jurídicas que usará en su defensa. Conocerá a varias mujeres que intentarán ayudarle en su empresa y caerá seducido por una de ellas. Visitará a un pintor de jueces que igualmente pretende ayudarle en el proceso y encontrará otros tantos tipos extraños con los que mantendrá unos diálogos delirantes sobre el poder y la justicia. Entretanto, tendrá que seguir con su vida de oficinista, alterada por su nueva situación. Al final de sus infructuosos afanes, Joseph K. será ejecutado y morirá como un perro, que dice al final, como castigo por un delito que nunca se desvela. Kafka escribió los capítulos primero y último de la novela casi de un tirón. Los demás capítulos, algunos sin terminar, fue escribiéndolos sin orden ni concierto a lo largo de 5 meses, hasta enero de 1915. Entonces abandonó la novela sin darla por concluida. Precisamente entonces Kafka y Feliz volvieron a escribirse e iniciaron un periodo de reconciliación. Mientras trabajaba en el proceso, escribió otro de sus relatos más emblemáticos, En la colonia penitenciaria, se titula. Esta historia, la más cruel y sangrienta de todas las de Kafka, trata de una máquina de tortura y ejecución que en otros tiempos gozó de la admiración de un público ávido de ejecuciones en una colonia penitenciaria, situada en un exótico país que no se especifica, tal vez África o Latinoamérica. Este aparato, dotado de un sistema de agujas punzantes que penden sobre una especie de cama en la que se tiende al condenado boca abajo y totalmente desnudo, inscribe en la espalda del reo la sentencia dictada contra él. A lo largo de 12 horas de tortura, las agujas de la máquina tatúan sin cesar en la piel del condenado un lema lleno de filigranas. Por ejemplo, sé justo. Esta salvaje sesión de tatuaje le causa la muerte entre horribles dolores. El proceso y en la colonia penitenciaria constatan la asfixiante sensación de agobio que atormentaba a Kafka encerrado en Praga a causa de la Guerra Mundial. Son creaciones sintomáticas del ansia de libertad que lo atenazaba. Gritaban a voz en cuello cuán prisionero se sentía en la estrechez de la familia, en el trabajo y, en suma, en aquella Europa en la que había estallado una guerra horrible que trastocaba todos sus planes de independencia y libertad. A este respecto es significativo que la palabra prisionero aparezca tachada en la tercera línea de la primera hoja del manuscrito del proceso. Kafka escribió en un principio que Joseph K. fue hecho prisionero, que utiliza la palabra gefangen en alemán, pero lo cambió después por detenido, ¿no? Él se sentía, intérpretes de Kafka como Rainer Stach dicen que fue un lapsus calami porque él se sentía verdaderamente prisionero, ¿no? El proceso, esta obra fragmentaria, espléndida en su imperfección,
convertida hoy en hito literario del siglo XX, tuvo su origen en el tribunal privado presidido por Felice en Berlín. Kafka tuvo la ocurrencia de escribir una novela sobre el inocente al que juzgan, declaran culpable y condenan, transformando en literatura su propia experiencia. Para ello se sirvió magistralmente de sus conocimientos del mundo de la abogacía y la burocracia, y con ello creó una pesadilla absolutamente contemporánea. Según Gustav Janusz, autor de un célebre libro de conversaciones con Kafka, este le dijo textualmente, refiriéndose al proceso, en una de las pocas explicaciones que dio, y le dijo: las cadenas de la atormentada humanidad están hechas de papel de oficina. Esto es un poco lo que él quería pretender ahí, pero bueno, la idea le surgió del tribunal al que le habían sometido en Berlín, ¿no? Más allá de la experiencia particular de Kafka y de sus obsesiones en aquel tiempo, el proceso y en la colonia penitenciaria fueron vistos por la crítica posterior, con Max Brod y la gran pensadora Hannah Arendt a la cabeza, como fabulaciones premonitorias de los modos de operar del nazismo y el stalinismo, y en general de cualquier régimen autocrático que priva a los ciudadanos de libertad arbitrariamente, que los tiene permanentemente vigilados y que puede llegar incluso a torturarlos y asesinarlos. De ahí la perpetua actualidad de ambas obras. Kafka leyó a Brod algunos fragmentos del proceso y a este le parecieron extraordinarios. Por eso, en cuanto supo que la novela iba a quedar abandonada, le pidió a Kafka que le regalase el manuscrito, por temor a que pudiera destruirlo. Brod publicó el proceso en 1925, después de que Kafka muriera. Hizo algunos arreglos estilísticos para que la novela no pareciera tan inconclusa y, a raíz de su traducción al francés en 1933 y la posterior traducción norteamericana, la novela fue un éxito absoluto en Europa. Como curiosidad, añado que fue en Francia donde por primera vez se acuñó el adjetivo kafkiano, a raíz de que publicaran el proceso. El adjetivo kafkaien, que es conocido de todos, lo kafkiano, que es aplicable a situaciones absurdas y angustiosas que tienen que ver principalmente con asuntos burocráticos, lo que es enrevesado, sin pies ni cabeza, paradójico, amenazador, aunque también implícitamente cómico, es kafkiano. A diferencia de lo que sucedió con el proceso, Kafka sí entregó a la imprenta en la colonia penitenciaria. Kurt Wolff lo editó en 1919. Como entonces la sociedad estaba ya harta de sangre y de crímenes, esta obra de la colonia penitenciaria se leyó como una obra antibelicista. A Kafka le gustaba este relato pese a su morbosidad, y todavía durante la contienda, cuando ya había movimientos en Europa que clamaban por el fin de la guerra, Kafka tuvo la oportunidad de leer La colonia penitenciaria en público. Fue la tarde del 16 de noviembre de 1916, en Múnich. A esta lectura asistió Felice, llegada expresamente a la capital de Baviera desde Berlín únicamente para acompañar a Kafka durante aquel acto. Apenas podía quedarse unas horas en Múnich y había hecho un gran sacrificio para estar presente. Aquella tarde también se encontraba en la sala donde se iba a leer en la colonia penitenciaria el gran poeta Rainer Maria Rilke, también oriundo de Praga. Aquí vemos a Felice en 1915 y a Rainer Maria Rilke. Bueno, un cronista de la época, Max Pulver, dio noticia de la lectura al día siguiente en la prensa y aseguró que la crueldad del relato de Kafka provocó que algunas damas que estaban en la sala se indispusieran y tuvieran que abandonarla. En un momento dado, escribía el cronista, se oyó un golpe sordo en la sala y una de las damas se había desmayado. La lectura no fue un éxito, según las reseñas que aparecieron al día siguiente en la prensa. Además, a Felice le horrorizó el relato de Kafka. Se vieron apenas unas horas después de la lectura, pues tuvo que salir disparada para no perder el tren que la llevó de vuelta a Berlín. En aquella época estaban que si se reconcilian, que si no. Y claro, regresó a Berlín totalmente perpleja y desilusionada con aquel relato que había escuchado. A Kafka no le disgustó que su relato no hubiera tenido éxito.
Al menos había tenido la satisfacción de leer en público, que era algo que lo entusiasmaba. Uno de sus mayores anhelos, decía, sería el de leer alguna vez la Educación sentimental de Flaubert en público, toda seguida y en francés. Pero otra satisfacción que tuvo aquella tarde fue que Rilke se le acercó al final de la lectura y le dirigió unas palabras elogiosas. El famoso poeta dijo que había leído El fogonero, que le había parecido espléndido. No le había gustado tanto en la colonia penitenciaria, pero lo animaba a que siguiera escribiendo, pues su talento era absoluto. Kafka era consciente de la singularidad de su literatura. El espaldarazo de Rilke contrastaba con la desilusión de Feliz, que siguió sin entender los rarísimos escritos de aquel escritor que no aspiraba al éxito, dejaba novelas a medias y aún así se hacía ilusiones de vivir algún día de la literatura. Sobre Feliz y la literatura referiré una anécdota que el escritor anotó en su diario. A vueltas con una posible reconciliación, en enero de 1915, Kafka y Feliz acordaron verse por unas horas en la pequeña ciudad fronteriza de Bodenbach, junto al Elba. Feliz aprovecharía un viaje de trabajo para detenerse allí durante unas horas. Kafka llegó un sábado, alquiló una habitación en un hotel y Feliz llegó el domingo por la mañana. Por la tarde tenía que tomar el tren de regreso a Berlín. Disponían de 4 o 5 horas de intimidad. Además, habían acordado verse directamente en la habitación del hotel. Ese encuentro fue una prueba de fuego para Kafka, porque Feliz iba dispuesta a entregársele físicamente, pero el escritor hizo caso omiso de la buena disposición de Elia. Aprovechando que la tenía solas en la habitación, la mejor idea que tuvo Kafka fue leerle algunos de sus últimos escritos. Bueno, en su diario, Kafka dejó constancia de este encuentro. Lo cierto es que no hemos percibido en nosotros el menor cambio. Cada uno se dice en silencio que el otro es inconmovible y despiadado. Yo no cedo nada de mi exigencia de una vida fantástica, organizada solo para mi trabajo. Y ella, sorda a todas mis súplicas mudas, prefiere la mediocridad. La vivienda cómoda, comida abundante, irse a dormir a las 11 de la noche, habitación con calefacción. Pone en hora mi reloj al minuto exacto, que desde hace un trimestre va adelantado 1 hora y media. Ella dijo: qué formales estamos aquí juntos. Yo callé, como si durante esa exclamación mis oídos se hubieran apagado. 2 horas estuvimos solos en la habitación. A mi alrededor únicamente aburrimiento y desolación. Aún no hemos tenido juntos ni un solo momento bueno en el que yo haya respirado con libertad. También le he leído algunos textos en voz alta. Las frases que yo pronunciaba sonaban horribles, sin orden ni concierto, y no había ninguna conexión con la oyente, que con los ojos cerrados estaba tendida en el canapé y acogía mis palabras en silencio. En la historia del guardián de la puerta puso más atención e hizo alguna certera observación. Solo en ese momento vi claro el significado de esa historia. También ella la captó enseguida, pero luego empezamos a burlarnos de la historia con comentarios absurdos y fui yo quien empezó. En suma, Feliz y yo nos amamos tal como somos, pero así como somos, no podemos vivir juntos. Esta es la conclusión que ambos se llevaron de aquella cita a solas. Pero el encuentro los acercó de nuevo y otra vez retomaron la relación sentimental, que amenazaba con volverse tóxica. En cuanto a la historia que Kafka le leyó a Feliz, el guardián de la puerta, es un pequeño relato en forma de leyenda que aparece en El proceso, en el capítulo titulado La catedral. Más tarde, Kafka incluyó esta leyenda en el libro titulado Un médico rural, publicado en 1920. Es uno de los textos breves más conocidos de Kafka y de los más comentados. Cientos de intérpretes han intentado dar con el enigma de su significado.
Kafka escribió La leyenda en diciembre de 1914, dejándose llevar por el poder de su fantasía y sin que él mismo supiera a ciencia cierta qué mensaje concreto quería lanzar con ella. Y Arturo nos va a leer esta leyenda del guardián de la puerta. Ante la ley hay un guardián en la puerta. Hasta este guardián llega un hombre del campo y pide la entrada en la ley. Pero el guardián de la puerta dice que en ese momento no puede permitirle la entrada. El hombre reflexiona y pregunta después si se le permitirá entrar más tarde. Es posible, dice el guardián, pero ahora no. Puesto que el portón de la ley está abierto, como siempre, y el guardián se aparta a un lado, el hombre se asoma inclinándose para mirar al interior a través del portón. Cuando el guardia lo nota, se ríe y dice: si tanto te atrae, intenta entrar, a pesar de mi prohibición. Pero fíjate, yo soy poderoso y yo solo soy el más ínfimo de los guardianes. De sala en sala hay otros guardianes, cada cual más poderoso que el anterior. Ya la visión del tercero ni yo mismo puedo soportarla. Tales dificultades no las esperaba el hombre del campo. La ley tendría que ser accesible para todos y siempre piensa. Pero cuando mira entonces con más atención al guardián de la puerta, en su abrigo de piel, con su gran nariz puntiaguda y su negra barba tártara, larga y rala, decide que es mejor esperar hasta que reciba el permiso de entrada. El guardián le da un taburete y le permite sentarse a un lado de la puerta. Allí se sienta días y años. Hace muchos intentos para que lo dejen entrar y cansa al guardián con sus súplicas. El guardián lo somete a menudo a pequeños interrogatorios. Le pregunta por su tierra y por otras muchas cosas, pero son preguntas indiferentes como las que formulan los grandes señores. Y como conclusión le dice una y otra vez que aún no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha aprovisionado de muchas cosas para su viaje, emplea todo, por muy valioso que sea, para sobornar al guardián. Si bien éste lo acepta todo, al mismo tiempo le dice: lo acepto únicamente para que no creas que has dejado algo por intentar. Durante los muchos años el hombre observa al guardián casi sin interrupción. Se olvida de los demás guardianes y este primero le parece el único obstáculo para la entrada en la ley. Maldice al infortunado azar en los primeros años, sin contemplaciones y en voz alta. Más tarde, cuando se hace viejo, tan solo refunfuña para sí. Se vuelve infantil. Y como en los largos años de estudio del guardián también ha conocido las pulgas en el cuello de su abrigo de piel, le pide también a las pulgas que le ayuden y que hagan cambiar de idea al guardián. Finalmente, la luz de sus ojos se debilita y no sabe si es que en verdad todo se vuelve más oscuro a su alrededor o si son solo sus ojos los que le engañan. Pero entonces, bien que reconoce en la oscuridad un resplandor que brota inextinguible de la puerta de la ley. Ya no vivirá mucho más. Ante su muerte se reúnen en su cabeza todas las experiencias de aquel tiempo en una única pregunta que hasta entonces todavía nunca ha formulado al guardián de la puerta. Le hace señas porque ya no puede enderezar más su cuerpo entumecido y el guardián tiene que agacharse mucho hasta él, puesto que la gran diferencia de estatura ha variado bastante en detrimento del hombre. ¿Qué quieres saber todavía?, pregunta el guardián de la puerta. Tú eres insaciable. Es cierto que todos aspiran a la ley, dice el hombre. Pero, ¿cómo es que en todos estos años nadie, excepto yo, ha pedido la entrada? El guardián de la puerta comprende que el hombre está llegando a su final.
y para alcanzar todavía su deteriorado oído, le grita: aquí nadie más podía recibir permiso para entrar, porque esta entrada solo estaba destinada a ti. Ahora me voy y la cierro. Al parecer, a Kafka le quedó claro al menos uno de sus posibles significados. Feliz lo estaba esperando y estaba destinada a él. Mientras tanto, él se obsesionaba con los guardianes imaginarios que le impedían acceder a ella, que era algo así como su ley particular. Kafka y Feliz se prometieron otra vez en julio de 1917. Aquí está la foto de compromiso. Kafka parecía resignado a casarse. Feliz dejaría su trabajo en Berlín y se mudaría a Praga. Como mujer de un funcionario, se prepararía para ser únicamente esposa y madre. Esta era la perspectiva que se les brindaba para el futuro cuando en diciembre de 1917 terminó todo entre ambos. Esta vez fue Kafka quien rompió el compromiso. Le comunicó a Feliz que no podía casarse porque estaba enfermo de una incipiente tuberculosis y esa enfermedad podía ser mortal. El escritor había tenido un acceso de tos con expulsión de sangre la madrugada del 11 de agosto de 1917. En septiembre le diagnosticaron un principio de tuberculosis. Le dijeron que podía curarse si seguía unas estrictas prescripciones, si tomaba mucho aire puro, hacía ejercicio y se alimentaba bien. La conciencia de estar enfermo de cierta gravedad cambió el rumbo de la vida de Kafka. Y la primera consecuencia que tuvo fue apartar de su mente la idea angustiosa del matrimonio. Kafka creía que su enfermedad era consecuencia física de la terrible lucha psicológica que había vivido en su interior durante el lustro de relación con Feliz. La enfermedad era la rebelión de su cuerpo contra aquel sufrimiento. Era una llamada de atención para que dejase de padecer con la imaginación y se concentrara en luchar contra una enfermedad física que necesitaba cuidados concretos. Y por otra parte, Kafka era consciente también de que su enfermedad había sido provocada por hábitos de vida que eran un tanto insanos. La falta de higiene en Praga durante los años de guerra, el trabajo en la compañía de seguros, donde tenía que tratar a diario con muchas personas enfermas, la manera de alimentarse, de vestirse, etc. Todo cuanto le causaba insatisfacción, aseguraba, había contribuido al brote de su enfermedad. Por aquel entonces hacía ya algunos meses que Kafka vivía fuera de la casa de sus padres, en un piso alquilado de paredes húmedas y techos altos, sin calefacción. El frío que pasaba allí fue decisivo para el quebranto de sus pulmones. La segunda consecuencia de aquel diagnóstico médico fue la necesidad de Kafka de rechazar con más firmeza cuanto le oprimía. Además de romper con Feliz, tenía que salir de Praga, alejarse del trabajo y de la familia. El azar le brindó la oportunidad de dejar Praga por unos meses. Su hermana Otla, en su deseo de ser independiente, había hecho unos cursos de agricultura y casualmente se hallaba en la aldea de Zigau. Hoy es Siegen, administrando una granja propiedad de una pariente de los Kafka. Aquel pueblecito, que estaba situado a 90 kilómetros de Praga, era idílico para aislarse y para que un enfermo de los pulmones tomase el aire y el sol. Kafka pidió una baja temporal por enfermedad y a finales de septiembre de 1917 se trasladó a Zigau. Los pocos habitantes de la aldea eran gentes sencillas y las condiciones de vida eran muy rústicas. Las casas carecían de las comodidades de las viviendas de la ciudad y los animales campaban a sus anchas. Kafka tenía que vivir entre ratones, gatos, cabras, cerdos y animales de carga, que luego algunos de estos animales aparecen también en sus relatos. Pero no le importó, fue un periodo feliz. Tomaba el sol a diario y se curtía con trabajos del campo. Allí residió hasta mayo de 1918. Solo interrumpió su estancia en el pueblo en la Navidad de 1917, cuando fue a Praga, donde se encontró con Feliz por última vez y lo comunicó que rompía definitivamente su relación. Pero poco antes de esta ruptura, Feliz lo había visitado en Zigau,
Estuvo 3 días y a Kafka le parecieron interminables. Feliz se mostró arrogante y mandona. Otra vez volvió a poner en la hora exacta el reloj desajustado de Kafka y éste ya no soportó su presencia. Fue entonces cuando decidió que no quería dejarse atrapar de por vida en la jaula que le ofrecía Feliz. Una vez roto el compromiso, no volvieron a verse. Feliz se casó apenas un año después con un hombre de negocios berlinés y con él tuvo 2 hijos. A Kafka ya no volvió a verlo nunca. En cuanto a su actividad literaria de esta época, Kafka había estado muy productivo hasta mediados de 1917. Había escrito sobre todo narraciones breves. Algunas de ellas las publicó en el volumen ya mencionado, Un médico rural, y que es una de las cumbres de la creatividad de Kafka. Este libro se publicaría en 1920. Contenía relatos tan logrados como Un médico rural o Un informe para una academia. En este último, un chimpancé que habla en perfecto alemán describe su periodo de adaptación al mundo de los humanos como único remedio para salir de su cautividad animal. En YouTube puede verse una excelente versión dramatizada de este relato, protagonizada por el gran actor José Luis Gómez. Se la recomiendo encarecidamente. José Luis Gómez se disfraza de mono y entonces interpreta el relato de Kafka y es fabuloso. Ahora vamos a leer un relato que se titula Un sueño, que Kafka escribió también en esta época. No, lo escribió antes, lo que pasa es que lo metió en el libro. Y bueno, pues nos lo va a leer Arturo. Joseph K. soñó. Era un hermoso día y K. quería dar un paseo, pero apenas hubo dado 2 pasos cuando se encontró en el cementerio. Había allí caminos muy artificiosos, entrelazados de una manera poco práctica, pero él se deslizó sobre un camino de esos como si fuera una corriente de agua mientras mantenía imperturbable el equilibrio. Ya desde lejos le llamó la atención un túmulo funerario recién levantado, ante el que quería detenerse. Este túmulo lo atrajo casi como una tentación y creyó no darse la prisa suficiente para llegar hasta él. Solo a ratos veía el túmulo. Se le ocultaban banderas cuyas telas ondeaban y entrechocaban con mucha fuerza. No se veía a los portadores de las banderas, pero era como si allí reinase un gran júbilo. Mientras todavía tenía puesta la vista en la lejanía, vio de repente el mismo túmulo junto a él, al lado del camino, ya casi detrás de él. Saltó rápidamente a la hierba, puesto que el camino seguía fluyendo con rapidez bajo sus pies. Al saltar, se tambaleó y fue a caer de rodillas justo delante del túmulo. 2 hombres estaban detrás de la tumba y entre los 2 sostenían una lápida funeraria en el aire. Apenas apareció K, empujaron la lápida en la tierra y al punto quedó firmemente asentada. De inmediato apareció de entre unos setos un tercer hombre, en quien K reconoció enseguida a un artista. Solo vestía unos pantalones y una camisa mal abotonada. Se cubría la cabeza con una gorra de terciopelo. En la mano sostenía un lápiz normal, con el que, mientras se acercaba, iba trazando figuras en el aire. Con ese lápiz comenzó a trabajar en la parte de arriba de la lápida. La lápida era muy alta y no necesitó agacharse en absoluto, aunque sí tuvo que inclinarse porque el túmulo, que no quería pisar, lo separaba de la losa. Así que se alzó de puntillas y con la mano izquierda se apoyó en la superficie de la lápida. Mediante una maniobra especialmente hábil, fue capaz de trazar letras de oro con el lápiz normal. Escribió: aquí descansa. Cada letra aparecía clara y bella, firmemente trazada y en oro puro. Cuando hubo escrito las 2 palabras, se volvió a mirar a K, muy ansioso por ver cómo proseguiría la inscripción. K
Apenas se preocupaba por el hombre, solo miraba la lápida. De hecho, el hombre se disponía a seguir escribiendo, pero no pudo. Había algún tipo de impedimento. Dejó caer el lápiz y volvió a girarse para mirar a K. Entonces también K miró al artista y notó que éste estaba en un gran apuro, pero no podía decir la causa de ello. Toda su anterior vivacidad había desaparecido. También K se sintió apurado. Intercambiaron miradas impotentes. Había allí un horrible malentendido que ninguno podía deshacer. A destiempo comenzó a tañer entonces una pequeña campana de la capilla funeraria. Pero el artista hizo un gesto con la mano alzada y cesó. Al poco rato volvió a empezar, esta vez muy queda y sin especial insistencia. Cesó enseguida. Era como si solo quisiera probar su sonido. K estaba desolado por la situación del artista. Comenzó a llorar y sollozó largo rato entre las manos alzadas. El artista esperó hasta que K se hubo serenado y entonces se decidió, ya que no encontraba otra salida, a seguir escribiendo a pesar de todo. El pequeño primer trazo que hizo fue para K una liberación, pero era evidente que el artista solo lo había hecho con la más extrema renuencia. La escritura ya no era tan bella, sobre todo parecía faltarle el oro. El trazo prosiguió apagado e inseguro y la letra quedó demasiado grande. Era una J. Y casi estaba ya terminada cuando el artista pateó furioso el túmulo e hizo saltar la tierra de alrededor. Por fin K lo entendió. Ya no había tiempo para pedirle perdón. Con todos los dedos excavó en la tierra que casi no puso ninguna resistencia. Todo parecía preparado. Solo para disimular habían esparcido una fina capa de tierra. Justo detrás de ella se abrió un gran agujero con paredes escarpadas en el que K, vuelto de espaldas por una suave corriente, se hundió. Pero mientras que él, abajo, la cabeza todavía erguida sobre la nuca, era engullido por la profundidad impenetrable, arriba corría raudo su nombre sobre la lápida con poderosos arabescos. Embelesado por esta visión, se despertó. Más que un sueño, es una pesadilla, claro. Parece ser que Kafka pudo escribir este pequeño relato para incluirlo en el proceso, como un sueño premonitorio del ajusticiamiento de K. En el proceso no se ha incluido, pero yo he traducido el proceso últimamente y sí que lo he incluido en mi edición, porque personas expertas han decidido que sí, que pega ahí, ¿no? De la estancia en Cigao no surgió ningún libro de relatos, pero Kafka no dejó de escribir. Escribía cartas a los amigos y cientos de apuntes misceláneos en cuadernos de notas. Algunos de esos apuntes eran ocurrencias momentáneas y pensamientos breves escritos a vuelapluma. De entre estas anotaciones, Kafka copió algunas de ellas en unos papelitos cortados a modo de fichas rectangulares y las numeró del 1 al 109. Max Brod publicó en 1931 estos 109 apuntes, muchos de ellos en forma de aforismos. Y Brod los publicó bajo el pomposo título de Consideraciones sobre el pecado, el sufrimiento, la esperanza y el camino verdadero. Según Brod, estos pensamientos fueron escritos por Kafka con el afán de aclararse sobre las cuestiones supremas de las cosas y daban expresión a un supuesto anhelo de trascendencia que le acometió a Kafka tras saberse enfermo. Hoy se conocen simplemente como aforismos de Cigao. Pueden leerse como meras reflexiones éticas o como ingeniosas ocurrencias, algunas muy crípticas. Arturo nos va a leer a continuación una muestra absolutamente mínima de lo que Kafka escribía entonces. Número 1. El camino verdadero pasa por una cuerda que no está tendida en lo alto, sino apenas por encima del suelo.
parece más bien destinada a hacernos tropezar que a ser rebasada. Número 16. Una jaula fue en busca de un pájaro. 22. Tú eres la tarea, ningún alumno a lo largo y ancho. 23. Del verdadero enemigo te llega un valor ilimitado. 32. Los grajos afirman: un solo grajo podría destruir el cielo. Esto es indudable, pero no prueba nada contra el cielo, pues cielo significa precisamente imposibilidad de grajos. Y el último, 109, no es necesario que salgas de casa. Quédate junto a tu mesa y escucha. Ni siquiera escuches, solo espera. Ni siquiera esperes, quédate absolutamente tranquilo y solo. El mundo se te brindará para que lo desenmascares. No puede hacer otra cosa. Embelesado, se plegará ante ti. Aquí tenemos un facsímil de uno de los aforismos, el número 5, y se ve cómo recortaba el papel y entonces escribía ahí el pensamiento. El que está ahí dice: a partir de un cierto punto ya no hay vuelta atrás. Ese es el punto que hay que alcanzar. Cuando Kafka dejó Zigao, tuvo que volver a Praga. Su enfermedad no había mejorado. En 1918 cayó enfermo de la llamada gripe española. Estuvo a punto de morir. Se salvó milagrosamente, pero su salud se deterioró aún más. Cuando se recuperó, había terminado la Primera Guerra Mundial y con ella el imperio de los Habsburgo. Los checos alcanzaron su independencia y proclamaron la República de Checoslovaquia. A partir de entonces, el súbdito austrohúngaro y judío que había sido Kafka recibió un nuevo pasaporte en el que ponía que era ciudadano de una nueva nación. Kafka acogió la noticia con indiferencia. En la compañía de seguros hubo entonces grandes cambios de personal. El alemán se radicó como lengua oficial del nuevo Estado y se impuso el checo. Kafka pudo seguir trabajando en su lugar de costumbre gracias a que dominaba la lengua checa, porque de pequeño se lo habían enseñado las criadas que había tenido checas. Pero a partir de entonces, dado su precario estado de salud, faltó al trabajo durante temporadas enteras. Pasaba largo tiempo en balnearios y establecimientos afines, idóneos para tratar las enfermedades pulmonares. Así, en el invierno de 1919, pasó una temporada en Szczecin, en Bohemia. Allí, la única huésped de la pensión en la que Kafka se alojaba era una joven judía delicada de los pulmones. Se llamaba Julie Boríček. Kafka y ella se sonreían cada día al verse y al poco se hicieron amigos y se enamoraron. Julie vivía en Praga, era hija de un comerciante venido a menos y sirviente de sinagoga. Kafka le comentó a Broz que la chica pertenecía a la clase de las dependientas de tienda. Pese a ello, se comprometió con ella a finales de 1919. El todopoderoso Hermann Kafka, el padre, se opuso a aquel matrimonio porque la familia de la joven no era de su misma clase social. Cuando Kafka le anunció a su padre que se casaría incluso sin su bendición, sucedió algo curioso. El padre reaccionó como en el episodio imaginado por Kafka en el relato La condena. Le dijo a su hijo que se había dejado seducir por una mala pécora judía, que lo había cazado poniéndose una blusa provocativa. Le aconsejó que visitara un prostíbulo si quería calmar su apetito sexual. Esta escena, que además sucedió delante de la madre de Kafka, fue humillante para el hijo y fue la causa directa de que Kafka escribiera la famosa carta al padre de la que ya citamos abundantemente en la primera conferencia. Kafka estaba decidido a casarse con Julie, pese a que era una chica sin inquietudes intelectuales. Les unía un enamoramiento juguetón, casi de adolescentes, pero que en el fondo era muy fácil de quebrar.
y así sucedió poco tiempo después. En abril de 1920, Kafka pasó 3 meses en un balneario de Merano, en Italia, lejos de Praga y de Juli. Allí entabló correspondencia con una joven checa de 25 años, 12 menos que Kafka. Era Milena Jesenská. Hija de buena familia burguesa de Praga, Milena era huérfana de madre y se llevaba mal con su padre, un catedrático de cirugía maxilar muy respetado. Este se había opuesto a su matrimonio con el Vivales de Joseph Polak, que era un literato que malvivía precariamente en Viena de sus trabajos periodísticos. Milena era una chica de ideas modernas, intelectual e inteligente. Se había escapado de Praga para casarse con Polak, pero el matrimonio estaba siendo un fracaso, pues el marido era un mujeriego que la trataba con desprecio. Milena, sin embargo, no era capaz de desligarse de él. Ella malvivía de la literatura como traductora y periodista, y le había escrito a Kafka anteriormente pidiéndole permiso para traducir al checo El fogonero. Kafka recibió esa traducción en verano y esto dio pie a que iniciaran una nueva correspondencia, que son las famosas cartas a Milena de Kafka, que se han conservado y que también son muy interesantes de leer. Lo mismo que con Feliz y con Grete Bloch, también Milena acabó atrapada por las cartas de Kafka. Mostrándose inseguro y débil, pero igualmente halagador y ocurrente en sus cartas, acabó ganándose la confianza de Milena y al poco tiempo le confesó su amor. Kafka se ilusionó con la nueva relación y se dio cuenta de que sería una necedad casarse con Julie, así que rompió el compromiso. Pero tampoco la relación con Milena fue de largo aliento y ni mucho menos se concretó en una convivencia. Milena no se decidió a abandonar a su marido para irse a vivir con Kafka a Praga, tal y como él le había pedido. Eso apagó la ilusión amorosa de Kafka, pero aún así no hubo una ruptura total entre ellos. Se vieron algunas veces en Praga y siguieron tratándose como amigos, toda vez que quedó claro que ella no abandonaría al marido. Kafka le confió a Milena la carta al padre y sus diarios para que los guardara. Mantuvieron amistad y Milena fue una de las mujeres que mejor conoció el alma de Kafka. En el otoño de 1920, Kafka regresó a casa de sus padres y volvió a llevar un horario de escritura como el que había llevado en 1912. La familia vivía entonces en una vivienda espaciosa en la que Kafka disponía de una habitación cómoda y con luz. En esta época compuso relatos que quedaron inéditos y son famosos, tantos como, por ejemplo, El buitre, El trompo o Poseidón. Estos relatos los editó Max Brod a la muerte de Kafka. A partir de entonces, los permisos por enfermedad, esta es una de las fotos más conocidas de Kafka, ahí delante de la vivienda que ocupaba entonces, con sus padres, que volvió otra vez a casa de sus padres. A partir de entonces, los permisos por enfermedad se alternaron con periodos de trabajo cada vez más breves, porque la salud de Kafka empeoraba. Aún así, sus superiores checos se mostraban contentos con él, incluso le ascendieron a secretario general de la compañía. Pero finalmente, después de diagnósticos cada vez más desfavorables de su enfermedad, en junio de 1922, Kafka solicitó la jubilación anticipada, con solo 39 años. Entretanto, el joven búlgaro Sándor Márai, futuro escritor de éxito, compró un ejemplar de La Transformación en una librería de Leipzig y quedó tan admirado con la lectura de la novela que la tradujo al húngaro. La tituló A Baltosás, El cambio. Fue la primera traducción de esta novela a un idioma extranjero. La segunda sería la española en 1925, publicada en la Revista de Occidente, la revista fundada por José Ortega y Gasset, nuestro gran filósofo. Y allí se publicó con el título de La Metamorfosis. No se sabe quién, porque apareció sin firma del traductor, no se sabe quién la tradujo al castellano. Se especula últimamente con que pudo ser el gran traductor que había por entonces de alemán, José María Terneiro, o incluso con que fuera Margarita Nelken, que era judía, sabía alemán, y salió con el afortunado nombre de La Metamorfosis, con el que se hizo famosa en el mundo entero, porque luego las distintas traducciones que hubo al francés, al inglés,
las tradujeron como La Metamorfosis. Bueno, también se dijo que si la había traducido al castellano Borges, pero Borges dijo que él no la había traducido, que si él la hubiera traducido hubiera titulado el libro La Transformación y no La Metamorfosis. Y en 1945, que es la imagen que tenemos aquí, ese mismo texto lo publicó la editorial de la Revista de Occidente en forma de libro. Y bueno, tuvo bastante éxito. Entre enero y febrero de 1922, durante unas breves vacaciones invernales en la localidad montañosa de Spindelmühle, Kafka concibió la idea de su tercera novela, El Castillo. Trabajó en ella hasta septiembre de ese mismo año, pero luego la abandonó definitivamente. El Castillo es la tercera novela emblemática de Kafka. El protagonista, de nombre K, llega a una aldea perdida y cubierta de nieve, a fin de trabajar para los señores del castillo, que le han contratado como agrimensor. A lo largo de la veintena de capítulos de la novela, se evidencia que a K le resulta imposible poner los pies en el castillo. Una serie de esperpénticos sucesos se lo impiden. Conoce a Frida, anterior amante de un poderoso funcionario, Clam, con la que entabla una relación íntima mientras espera entrar en el castillo. Se relaciona con otra serie de personajes más o menos esperpénticos o absurdos que pululan por la aldea y que tampoco le conducen al castillo. La novela está llena de dilaciones y se pierde en unas cuantas tramas que no terminan en nada concreto. Así lo vio el propio Kafka, que la consideró un auténtico fracaso. Pero no destruyó el manuscrito, se lo entregó a Milena y ésta se lo dio más tarde a Broz junto con los demás escritos que guardaba de Kafka. Broz publicó El Castillo en 1926 y también tuvo bastante éxito en años posteriores. Es curioso que las tres grandes novelas de Kafka pues son tres novelas incompletas, que él además dio por fracasadas. Una vez jubilado, Kafka se centró en curarse. Con este propósito, pasó temporadas de descanso en lugares de vacaciones alejados de Praga. Estudió hebreo con más ahínco que anteriormente y volvió a sopesar la idea de emigrar a Palestina. Estaba mortalmente enfermo, pero él siempre pensaba en marcharse. Fue durante una estancia vacacional en Múrich, en el mar Báltico, en Alemania, junto a su hermana Eli, su marido y las hijas de ambos, cuando, pese a su mal estado de salud, Kafka se enamoró otra vez. Cerca de donde se albergaba Kafka había un campamento juvenil de niños judíos procedentes de Berlín. El escritor se acercó por allí y trabó amistad con una chica que cooperaba en el campamento como voluntaria, la joven judía polaca Dora Diamant. La primera vez que Kafka le habló, Dora estaba limpiando pescado para la cena de los niños. El escritor le dijo que tenía unas manos demasiado bonitas como para hacer esa tarea tan cruenta. La chica ya había reparado en aquel hombre solitario que a veces paseaba por la playa y contemplaba el mar, y le había gustado a primera vista. Ella hablaba y leía hebreo, precisamente cuando Kafka estaba más interesado en aprender esa lengua. Residía en Berlín, la ciudad a la que Kafka anhelaba irse a vivir. El escritor se enamoró enseguida de ella y ella le correspondió. De inmediato, Kafka concibió la idea de trasladarse a Berlín y vivir allí de su pequeña pensión y de lo que pudiera ganar con sus escritos. A mediados de septiembre de 1923, Kafka dio el gran salto de su vida. Sin decírselo a sus padres, solo a Otla, alquiló una habitación en Berlín y se trasladó a vivir allí con Dora. Ese fue el año de la liberación definitiva. Adiós a Praga y adiós a la familia. Aquel hombre de 40 años, jubilado con anticipación y muy enfermo, conoció al fin la felicidad plena. En compañía de la joven Dora, se hizo la ilusión de vivir solo para su arte. Ya no anhelaba el sótano del que le habló a Feliz, en el que ansiaba aislarse como un ermitaño y escribir. Ahora apreciaba la compañía de la abnegada muchacha. Dora no exigía nada de él, lo dejaba ser como era, hacer lo que quería. Además, Kafka estaba mortalmente enfermo, aunque al lado de la muchacha parecía regresar a la vida. Las condiciones en las que vivían dejaban mucho que desear. Eran los años de la gran inflación alemana
y con la paga de jubilado de Kafka y lo poco que ganaba Dora con trabajos ocasionales en el teatro, apenas tenían para vivir. Pero eran felices. Dora dejó varios testimonios sobre la bondad innata de Kafka, que pueden leerse en un libro recopilativo de testimonios sobre Kafka, editado por Acantilado, que es muy bonito. Dora decía: vivir un día con él valía más que toda su literatura. Y ella apreciaba la literatura de Kafka. En Berlín, Kafka escribió mucho. Terminó los relatos del que sería su último libro, titulado Un artista del hambre. Kafka alcanzó la cima de su arte en los 4 relatos que componen este libro. Y vamos a leer uno, pero es un poco largo y no lo vamos a leer. Pero les invito a que lo lean. Un artista del hambre es un relato estupendo. También escribió relatos fallidos que pidió a Dora que rompiera, y dejó varios más inéditos que se han perdido, porque los escritos que quedaron en posesión de la chica fueron incautados por la Gestapo en 1934, al inicio de las persecuciones de judíos. Por perdido se da también un cuento que, según Dora, Kafka escribió para una niña que vio un día llorando en un parque por haber perdido su muñeca. El escritor, para consolarla, le dijo a la niña que la muñeca se había ido de viaje, pero que le había dicho a él que le escribiría para contarle cómo le iba. Durante unos días, Kafka aparecía puntualmente en el parque llevando una supuesta carta de la muñeca en la que relataba sus aventuras por países lejanos, y se la leía a la niña, hasta que la muñeca se despidió de su anterior dueña con una última carta en la que le decía que se había casado y que era feliz en su nuevo hogar, y le decía a la niña que también ella fuera feliz. Pero el cuento se ha perdido. Jordi Serra y Fabra ha hecho una versión inventada de cómo podía haber sido ese cuento, y es un cuento muy bonito. Después de un penoso invierno transcurrido en Berlín, en un barrio de las afueras, en Steglitz, apartados del tráfago de la ciudad, Kafka empeoró tanto que Otla y el tío Siegfried, el médico rural, fueron a buscarlo y lo trasladaron a Praga, donde podría alimentarse mejor en casa de sus padres. Pero como incluso así la enfermedad se agravaba, lo llevaron a un sanatorio especializado, la clínica Hoffmann, en Kirlin, cerca de Viena. La tuberculosis laríngea que lo aquejaba le impidió hablar los últimos días, por lo que tenía que comunicarse por medio de trozos de papel escritos. A Robert Kropstop, un joven médico amigo de Kafka que lo cuidó hasta el final, le suplicó que le pusiera una inyección letal para librarlo del sufrimiento. En uno de esos papelitos le dijo a Klopstock: si no me matas, será un asesinato. Kafka murió el 3 de junio de 1924, un mes antes de cumplir los 41 años. 3 días después, Milena Jesenská publicó una hermosa necrológica. Anteayer murió en el sanatorio de Kirlin, en Kloster-Euburg, cerca de Viena, el doctor Franz Kafka, un escritor alemán que vivía en Praga. Aquí lo conocían pocos, pues era un ermitaño, un sabio, un hombre asustado por la vida. Durante años padeció una enfermedad de los pulmones y aunque dejó que se la trataran, también él mismo la alentó a conciencia y la nutrió espiritualmente. Cuando el alma y el corazón no pueden ya soportar la carga, entonces el pulmón toma para sí la mitad para que al menos el peso quede repartido por igual. Escribió en cierta ocasión en una carta. Y así ocurrió con su enfermedad. Esta le concedió una sensibilidad rayana en lo maravilloso y una pureza espiritual que era casi aterradora en su intransigencia. Y al contrario, fue él quien depositó en su enfermedad todo el peso de la angustia vital de su espíritu. Era tímido, asustadizo, afable y bueno. Pero los libros que escribió eran crueles y dolorosos. Veía el mundo lleno de demonios invisibles, en perpetua lucha de exterminio contra los débiles seres humanos. Era demasiado clarividente, demasiado sabio como para poder vivir y demasiado débil
para luchar, pero la suya era la debilidad de las almas nobles y bellas, que son poco capaces de luchar contra el miedo, contra los malentendidos, contra el desamor y la mentira intelectual. Era la debilidad de quienes desde el principio saben de su propia impotencia, se someten y con ello avergüenzan al vencedor. Disponía de un conocimiento de los seres humanos como el que solo les es dado tener a quienes viven aislados, y gracias a la extrema sensibilidad de sus nervios son capaces de reconocer a la humanidad entera en un solo destello de la mirada. Su conocimiento del mundo era profundo y extraordinario, y él mismo era un mundo profundo y extraordinario. Escribió los libros más significativos de la joven literatura alemana. Contienen, en forma no tendenciosa, la lucha de las generaciones en el tiempo actual. Poseen una desnudez auténtica que también aparece de manera muy natural allí en donde se expresan de forma simbólica. Tienen la seca ironía y la sensible clarividencia de un hombre que veía el mundo con tanta claridad que no era capaz de soportarlo y tuvo que morir, puesto que no quiso hacer ninguna concesión para, como tantos otros, salvarse en cualquiera de esos errores intelectuales, por muy nobles que fueran. El doctor Franz Kafka escribió el fragmento El fogonero. Es el primer capítulo de una hermosa novela todavía inédita, La condena, en la que se presenta el conflicto entre dos generaciones. La transformación, el libro más potente de la literatura alemana moderna. La colonia penitenciaria, los bosquejos de contemplación y el médico rural. La última novela, El proceso, está ya desde hace años en manuscrito, lista para la imprenta. Pertenece a esa clase de libros cuya lectura deja tras de sí la impresión de comprender el mundo de una manera tan completa que resulta superfluo cualquier comentario. Todas sus obras describen el horror de los misteriosos equívocos y de la culpa inmerecida que atormenta a los seres humanos. Era un hombre y un artista de conciencia tan escrupulosa que aún permanecía alerta allí donde los otros, los sordos, ya se sentían seguros. Entre los papeles de Kafka se encontraron 2 notas manuscritas dirigidas a Max Brod, en las que le pedía que quemase todos sus escritos. Arturo nos lee una de las 2 notas. La última voluntad de Kafka sobre sus escritos. Nota para Max Brod. Querido Max, quizá esta vez ya no pueda volver a levantarme. La aparición de una infección del pulmón es bastante probable después del mes de fiebre pulmonar y ni siquiera lo impedirá el hecho de que yo lo escriba, a pesar de que esto tenga cierto poder. Así que para este caso he aquí mi última voluntad en relación a todo lo que he escrito. De todo lo que he escrito solo valen los libros La condena, El fogonero, La transformación, En la colonia penitenciaria, Un médico rural y el relato Un artista del hambre. Los pocos ejemplares de contemplación pueden quedarse. No quiero cargar a nadie con el trabajo de destruirlos, pero no permito que los editen de nuevo. Si digo que esos 5 libros y el relato valen, no estoy afirmando con ello que quiero que se reediten y que sean legados a la posteridad. Al contrario, si se perdieran por completo, ello correspondería a mi deseo más íntimo. Solo que como ya están aquí, no puedo impedir que alguien quiera conservarlos, si así lo desea. En cambio, todo lo demás que yo haya escrito, publicado en revistas, en manuscrito o en cartas, sin excepción, en tanto en cuanto sea posible encontrarlo
o se le pida a los corresponsales, a la mayoría de corresponsales ya los conoces tú, todo esto sin excepción, a ser posible sin leerlo, aunque a ti no te prohíbo que mires su contenido, preferiría que no lo hicieras. En cualquier caso, nadie más tiene permiso para eso. Todo esto, sin excepción, debe ser quemado y lo antes posible. Eso es lo que te pido. Franz. Max Brod hizo caso omiso de los deseos de Kafka y publicó todos los escritos que pudo encontrar. El día antes de que los alemanes invadieran Praga, Brod huyó rumbo a Jerusalén, acompañado de su esposa, llevándose los manuscritos de Kafka en una maleta pequeña. Las hermanas de Kafka, los hijos de esta, Julie Boríček, Grete Bloch, Milena y multitud de amigos y conocidos del escritor, así como otros miles de judíos de Praga, murieron en campos de concentración. Al final, la realidad más tenebrosa del siglo XX superó con creces cualquiera de las pesadillas literarias ideadas por la portentosa imaginación de ese hombre paradójico y singular de alma pura que fue Franz Kafka. Muchas gracias por su amable atención.